Amigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale fuerte el aplauso a la gente que nos ve en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Si pudiéramos nosotros realizar que cuando oramos a Dios, a nuestro Padre oramos, y que nuestro Padre es el creador de los cielos y la tierra, el dueño de la tierra, su plenitud y todo lo que en ella existe, nuestra fe para orar cambiaría, porque nuestro entendimiento cambió. Nuestra fe depende de la renovación de nuestro entendimiento o cómo comprendemos o aceptamos las cosas en la vida. Cuando nuestro entendimiento cambia, nuestro juicio de las cosas cambia, cambia nuestra fe, y cuando cambia nuestra fe, cambia nuestro resultado. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, 2 de Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Levanta tus manos, vamos a orar y di conmigo: Señor, yo camino por fe y no por vista. Entonces, ¿por qué cuando tú no ves algo es que te detienes? ¿Por qué te aterra o te paraliza lo que no ves? Si fe es caminar sin ver, no caminar viendo, sino caminar sin ver. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Entonces, ¿por qué cuando no ves es que te detienes en el negocio? ¿Por qué cuando no ves que algo pasa te detienes en la familia? ¿Por qué cuando no ves es que te paralizas y te entra el terror y el miedo? Es porque no estás caminando por fe, estás caminando por vista. El sentido de la vista te está informando demasiadas cosas que no son como Dios las mira. Tenemos que recibir la información de acuerdo a lo que Dios mira, no de acuerdo a lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es el engaño más grande de la fe. La decepción de la fe es lo que se mira. La fortaleza de la fe es lo que no se ve. ¡Yujú! Es que no miro, pastor. Pues precisamente camine ahora. No es que no miro, mejor me detengo. No, cuando no mira es cuando hay que caminar. Cuando no mira uno es que hay que acelerar, hay que seguir adelante. Mateo capítulo 14 verso 23. Dice la Biblia: despedida la multitud. ¿Despedida la qué? ¿Despedida la qué? Digan todos: multitud. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Y dice aquí: despedida la multitud. Todo el mundo diga multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Di conmigo: voy a orar con mi familia, en la iglesia, pero también solo. Hay que buscar a Dios a solas. Yo oro con mi esposa todas las noches, oro con mi familia, pero mi tiempo a solas no me lo quita nadie con Dios, porque hay que orar a solas. Dios tiene cosas que decirte a ti a solas. Busca al Señor. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. En el verso 22, en el que no leímos, dice que Jesús le dijo: adelántense en la barca. Y estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, por el viento que era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso ya era bastante tarde. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, pongan atención, lo voy a leer de nuevo. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Niveles de fe. Ahora explico algo y prepárate para un cambio en tu vida. Prepárate para un cambio en tu vida. Que te prepares para un cambio en tu vida. Primer nivel de fe, la gente que está en tierra. Toda esa gente comió del pan que Jesús sirvió. Primer nivel de fe es, necesito que Jesús me haga algo. Necesito que Jesús me bendiga. Voy a ir a la iglesia porque estoy enfermo, necesito que me sane. Voy a ir a la iglesia porque de verdad ahora sí ya quebré, no sé ni qué hacer y necesito que Jesús me levante y me saque adelante. El primer nivel de fe, estoy en la tierra siendo bendecido por Dios. Se vale totalmente. Todos tenemos una razón distinta por la que venimos a Jesús, pero al final a todos los que a Él venimos, a todos nos salvó con su sangre preciosa. No le diga usted a la gente, no venga a Cristo por ningún interés, si usted también vino por un interés. Y usted dice, no, yo vine para que me perdonen los pecados. ¿Qué más interés que ese? Yo vine para nacer de nuevo. Vaya, eso es un interés. Yo vine porque estaba quebrado, es un interés. ¿Cuál de los intereses es mejor que el otro? Ninguno. El hijo pródigo regresó a la casa del padre cuando no tenía nada que comer, no tenía empleo. Andaba deseando un empleo de muy baja categoría. Y dijo, voy a ir a la casa de mi padre, ahí hasta los sirvientes comen bien. Y regresó, quebrado económicamente, necesitaba pan. Y el padre hizo una fiesta cuando él regresó. No le dijo, jaja, interés, ¿cuánto vales? ¿Por qué venís? Así que todos los interesadotes, bienvenidos. Todos tenemos algún interés en el Señor, ¿sí o no? Todos. Ahora si usted dice, yo vengo a Jesús pero no necesito nada, qué bueno, al fin te conocí, Dios. Nunca pensé que lo iba a ver aquí, a Dios mismo. Por eso es que él dijo, no vine por justos, vine por necesitados. Cuando yo vine a Jesús, yo no tenía ningún vicio. Me iba bien en las clases, me iba bien en el deporte. Pero un día me pregunté, yo dije, ¿qué me hizo Jesús a mí para que no lo siga? Yo era un pecador con buenos modales. Aquí está mi mamá. Mi mamá me enseñó, si te vas a ir al infierno, con buena educación. Yo iba a entrar al infierno y le iba a decir, don Sata, buenas noches, no cree que hay mucho calor aquí, ¿lo puedo ayudar a instalar el aire acondicionado? Podemos tener los mejores modales del mundo, no por eso somos salvos. Solo nos salva la sangre del Señor Jesucristo. Segundo nivel de fe, Jesús les dice, adelántense en la barca. Y aquellos se meten en la barca para servir a los propósitos de Jesús. Ya no es qué puede hacer Jesús por mí, es qué puedo hacer yo por ti, Jesús. ¿En qué te puedo servir? Ese es el siguiente nivel de fe. Ahora, en la tierra no habían tantos ataques. Solo se subieron a la barca y la tormenta se levanta. Porque el nivel de fe te lleva a un nivel de bendición diferente y a un nivel de ataque diferente. ¿Me estoy explicando? Cada nivel que uno escala tiene su propio paquete, no sé si me explico. Cuando tú caminas a un siguiente nivel de fe, todo cambia. Así como cambian los ataques, también cambian las bendiciones. Amén. Nunca se preocupen por las batallas que están peleando, porque la pelea ya fue arreglada por el Señor y Él te da la victoria. El problema no son las batallas, el problema podría ser el fracaso, pero el Señor siempre nos va a levantar y nos va a dar otra oportunidad a todos. Amén. Segundo nivel de fe, me meto en la barca y sirvo, me espera una tormenta. Tercer nivel de fe, pasa Jesús caminando, ¿verdad?
Jesús caminó sobre el agua porque lo dejó el barco. Se fue la barca, Jesús los alcanza, aquellos se espantan y dicen: ¡guau! Un fantasma, tengo mello, me da mello el fantasma. Pero Pedro dice: si eres tú, manda que yo vaya. Pedro sí sabía que era él. Y ni modo que Pedro le va a decir a un fantasma: manda que yo vaya. Y dice Pedro no le va a decir a ningún fantasma: manda que yo vaya. Imagínense, él sabía que era Jesús. Y si eres tú, manda que yo vaya. Él dice: ven. Y se tira al agua. Claro que sí. Imagínense si el fantasma le hubiera dicho también: ven. O el fantasma no podía decir: ven. O sea, la muestra que era Jesús no era que me diga: ven. No sé si me estoy explicando. Pero Jesús no tiene tiempo para argumentar con tus cosas. Él no tenía tiempo para argumentar con él. Decirle: mira, Pedro, un fantasma si hubiera sido, también te hubiera dicho: ven, y te hubieras tirado y te ahogás. Si soy hombre, ¿querés que te dé otra muestrecita? No, nada. Digo: si eres tú, di que yo vaya. Ven, le digo. Y aquel se tira al agua. Tercer nivel de fe. Ahora quiero hacer las cosas como Jesús las hace. Y se tira al agua y empieza a caminar. El nivel de fe de la gente de la barca no es el nivel de fe de Pedro. En la barca, si hubiéramos ido, yo quiero que usted se imagine este cuadro no con 12 judíos, sino con 12 chapines. Los 12 chapines discípulos de Jesús Cristo. Usted en la barca estaría 20 pesos a que solo un paso da. Te apuesto 40 que da 4. Yo paso 100 que da 7. Miren, mucha, de plano, si un día la primera, hombre, yo apuesto 200 a que se ahogue ese Pedro. No le importa si es el compañero de ministerio, si es su codoce, si es su lina, que hay que tirarlo al agua. Y todos haciendo la apuesta. Aquel camina: mis 20 pesos, mano, va, dame mis 200 pesos, mis 40, ya va por 7 pasos, 8 pasos, 10 pasos. Y de repente aquel empieza a ver la tormenta y se hunde. Y Jesús lo rescata. Y ojo, les voy a adelantar el cuarto nivel de fe, el de Jesús. Caminó y no se hundió. Y a ese nivel quería llevar Jesús a Pedro, que pasara del nivel de la tierra al nivel de la barca, al nivel de caminar y hundirse, al nivel de caminar sin hundirse. Yuju. Ahora quiero que pongas atención acá. ¿Por qué se hundió Pedro? ¿Por qué qué? ¿Porque tuvo miedo? Sí. En vez de ver a Jesús, vio la tormenta. También. Ese es el primer nivel de discernimiento. Primer nivel de discernimiento es: se hundió porque tuvo miedo y dudó. Se hundió. Se hundió. Segundo nivel de discernimiento: no, él no se hundió al final porque tuvo miedo. Él se hundió porque se animó a caminar. ¿No la agarraron? No se hundió por falta de fe. No, ese es el primer discernimiento. Primer discernimiento es el que uno nada más mira y dice: este se hundió porque dejó de creer. No, este se hundió porque se animó a caminar. No sé si me estoy explicando. Porque si nunca se anima a caminar, nunca la duda le llega para hundirse. ¿Todavía están acá? Ahora les tengo una buena noticia. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe, ¿es posible qué? ¿Es posible qué? ¿Es posible qué? Agradar a Dios. Quiere decir que Jesús, antes de decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le aplaudió la fe. Antes de que se hundiera, pudo caminar. Y los pasos que dio, sean 2, sean 3, sean 7, agradó al Señor. No, pero espérense, se va a poner mejor esto. Entonces, si me dice el Señor: ¿por qué se hundió Pedro? Yo dije igual que ustedes: porque tuvo miedo. Hijo, me dijo, Pedro se hundió porque se animó a caminar. Y entonces me dice: solo cabe la probabilidad de duda en aquellos que toman una acción de fe. Si no tomo una acción de fe, no tengo probabilidad de duda. ¿Me estoy explicando? Ahora, la probabilidad de duda siempre va a estar ahí. La probabilidad de duda. Pedro, ¿estás seguro que te vas a lanzar a caminar? Hermano, pensalo 2 veces. ¿No crees que te puedes hundir? Podría ser. Es probable que me pueda hundir. Como es probable que no me hunda. ¿Por qué no probamos? Y se hundió.
Y cuando se hunde, el Señor lo saca. Entonces pongan atención ahora acá. La probabilidad de que dudes y te puedas hundir por un momento existe. Pero esa probabilidad no es 1. Esa probabilidad no tiene el 100% de que pueda pasar. No es 100% probable de que vayas a dudar. O sea que hay que tomar el riesgo. Pero hay una probabilidad que sí es 1, o existe el 100% de que sí pase. De que si la probabilidad de que te hundas ocurra, la probabilidad de que Jesús te levante es 100% garantizada. Dáselo más fuerte al Rey. Claro que tengo probabilidad de hundirme, pero solo es una probabilidad. Al rato no me hundo. ¿Qué hubiera pasado con nosotros esa noche, después o en la madrugada, al desayuno? Porque era la 4ª vigilia. Amaneció y estamos con Pedro todos. Mira, Pedro, ¿cómo se te ocurre? Pedro en onda, va, así. Pedro, te estamos hablando. Pedro, ¿cómo se te ocurre? ¿Verdad que te terminaste hundiendo aquel? Pedro, ¿esa tu carita de qué es? Pedro, ¿qué estás pensando? Si te hundiste. Ustedes no saben, no tienen la menor idea de lo que se siente tener el agua debajo de los pies y no hundirse por un rato. Oh, Dios santo, es la cosa más bella que yo en mi vida haya podido experimentar. Es algo hermoso, algo bello. Pedro, ¿lo volverías a hacer aunque me vuelva a hundir? Lo vuelvo a hacer aunque me vuelva a hundir. ¿Lo volverías a hacer? ¿Te animás a intentarlo de nuevo? ¿Te animás a dar otra vez el paso al agua? ¿Cuántos en ese paso de fe que dieron alguna vez se hundieron? Nos hundimos a los pasos después de haber estado ahí. ¿Cuánto nos pasó? Les puedo hacer una pregunta. ¿Lo volveríamos a hacer? ¿Lo volveríamos a hacer? Amén. ¿Lo volverías a hacer? ¿Lo volverías a hacer? ¿Lo volverías a hacer? Así es la fe. Eso es fe. Eso es fe. Lo voy a volver a hacer. Y si te vuelves a hundir, pero es que quiero volver a sentir lo que se siente cuando uno está caminando por fe y no por vista. Por eso caminamos, por fe y no por vista. ¿Usted cree que Jesús lo cargó y lo llevó a la barca? Sí, lo cargó y le dijo: venite, Pedrito. A la rurru, Pedro. A la rurru, ya, a la barca. Si no dejé yo a mi hijo tirado cuando se cayó la primera vez de la bicicleta y lo volví a sentar, le dije: te sentás y lo volvés a hacer. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra fe. Lo que la gente en la tierra vio, le dio la fe para comer de Jesús. Pero la percepción de los que se subieron a la barca era otra. Dijeron: tenemos que servir al que nos ha dado de comer. Pero la percepción de Pedro dijo: si es él, yo estoy seguro que yo también puedo. Y la percepción de Jesús fue: aunque te hundiste, lo puedes volver a hacer. Cuando Jesús llegó donde un ciego de nacimiento, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ellos estaban pensando: ¿quién pecó? Hay que encontrar la razón por la que está pasando esto, como mucha gente. Y Jesús le dijo: mire, les voy a cambiar su percepción, les voy a cambiar su entendimiento. No es que este pecó o sus padres para que esté ciego,
Este está ciego para que las obras de mi Padre se manifiesten en él. Cuando tú cambias tu entendimiento, cambias tu fe y cambias tus resultados. Deja de preguntarte por qué pasaron las cosas. Solo declara al Señor: Señor, no sé por qué pasaron, ni siquiera sé para qué pasaron. Te equivocaste por fe, ¿verdad? Te duele tu equivocación. Todavía la llevas adentro. Te duele, te hace llorar noches que otros ignoran que lloras por haberte equivocado. Pero cuando te equivocaste, te voy a hacer una sola pregunta. Cuando lo hiciste, creías que era Dios, ¿no es cierto? ¿Creíste que era Dios, sí o no? Pues te quiero decirte que fuiste hallado agradable delante de Dios, porque lo que hiciste, lo hiciste creyendo. A Dios lo que le agrada es la fe, no que hayas acertado, no que tengas un 100, no que tengas un 200. No le desagrada que hayas perdido algo. Lo que le agrada es que diste un paso de fe. Abriste la empresa, creías que Dios estaba ahí, te equivocaste. Ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Pero le creíste. Si tú le creíste, no pares de creerle. Dile: Señor, la voy a volver a empezar aunque me vuelva a hundir, pero ahora entiendo lo que a ti te agrada es la fe con la que hago las cosas. Te equivocaste. Yo sé que se siente equivocarse por fe. Un día estaba llorando uno de mis errores. Le digo: Señor, no le atiné, por favor perdóname. Y el Señor me dice: hijo, no hay nada que perdonar. Pero Señor, me equivoqué. Sí, hijo, pero te equivocaste creyéndome. Me creíste. No hay nada que perdonar, hay mucho que premiar, porque yo soy galardoneador de los que me buscan con fe, porque los que a mí se acercan deben de creer en mí, y tú creíste en mí. Yo tengo un premio para ti, tengo un galardón para ti, tengo una bendición para ti. No se ha perdido nada, yo estoy contigo. Eso es lo importante de orar. Cuando oras, recibes esas palabras. Todavía te duele, joven y jovencita, el noviazgo que tuviste. Te dejó marcado y marcada, te dejó una huella. Pero cuando tú le dijiste sí a ese joven, o te le declaraste a esa jovencita, tú creías que esa era tu pareja. Lo hiciste creyendo. Luego pasó algo. Hoy es el día de decirle: Señor, ¿te recuerdas de qué? Lo hice creyendo, Señor. ¿Me darías otra oportunidad? Y el Señor te va a decir: ¿te animas a caminar? Y tú le vas a decir: aunque me hunda, Señor. Levanta tus manos al cielo. Gracias por la fe, Señor. Señor, la probabilidad de que dudemos está allí, pero nunca será del tamaño de la probabilidad de que tú nos vas a sacar adelante siempre, Señor. Padre, por favor, incrementa hoy la fe en tu pueblo. Incrementa la fe en todos nosotros para pasar al siguiente nivel. Hay un siguiente nivel de fe con un siguiente nivel de bendiciones para tu vida. ¿Te vas a atrever a entrar en él? Aunque me hunda. ¿Te vas a atrever a entrar en ese nivel de fe? Padre bendito, gracias por la fe, Señor. Gracias por la fe. Hoy reprendemos toda incredulidad, todo temor, todo miedo. Lo echamos fuera. No hay por qué temer. Tu amor echa fuera el temor, Señor. Y hoy recibimos tu amor en nuestro corazón y te creemos a ti y a tu palabra, Señor. Muchas, pero muchas gracias por renovar nuestro entendimiento. Muchas gracias.
quisiera compartir con ustedes algo muy importante. Hace 38 años nací de nuevo, nací del Espíritu, ¿verdad? Y entonces el Espíritu nace no por partes ni por tiempo, sino recibes a Jesús en tu corazón y naces de nuevo, lo cual es sumamente importante. Y ahora tienes una nueva vida, y de ahí en adelante todo se va a tratar, obviamente, de buscar a Dios con todo el corazón, pero buscar también la renovación de nuestro entendimiento para poder ser transformados. Hoy quiero hablarles este tema. Piensa lo que quieras. Lo que quieras está, no puedo decir si está bien o está mal, pero puedes pensar lo que quieras. Y este es un tema que a mí me cautiva, porque creo que si no componemos nuestra manera de pensar, no vamos a componer el resto de las cosas que nosotros hacemos. Y para una época inusual, hombres y mujeres inusuales. Pero para hombres y mujeres inusuales se requieren pensamientos inusuales. William James, profesor de Harvard, dedicado a la investigación de la mente y el comportamiento humano, escribió: la gente tiende a convertirse en lo que piensa de sí misma. Este estudioso del comportamiento humano y de la mente dijo, y lo repito, el hombre tiende a convertirse en lo que piensa. Pero esto no es nuevo. Ya lo dijo Salomón en el Proverbio 23, verso 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, somos lo que pensamos. Como les he contado otras veces o en otras ocasiones, su servidor, a mí me encantan los deportes, verlos y jugarlos, los que pueda, ¿verdad? Siempre desde pequeño. Y una de las cosas muy importantes para un deportista es su manera de pensar. Y me gusta leer a uno de los mejores psicólogos deportivos que existe, se llama Bob Rotella. Y él dijo lo siguiente: la gente excepcional escoge pensar sobre sí misma de una forma que contribuye a su éxito. Lo voy a repetir. La gente excepcional suele pensar de una forma o manera que contribuyen a su éxito. Y una de las primeras predicaciones que lo escuché a mi pastor fue acerca del pensamiento, que somos lo que pensamos. Y él citó a Henry Ford diciendo que en su oficina, cuando la gente entraba, había un rótulo que decía: piensa que puedes y piensa que no puedes. En ambos casos tendrás la razón. Y así nos ocurre. Pensamos de una forma, pensamos de otra, pero ¿qué tan poderoso es eso siendo hijos de Dios y cristianos? Pues muchísimo, porque el hecho que tu espíritu haya nacido de nuevo, tienes vida eterna. Pero cómo vivas la vida que Cristo te dio en esta tierra va a depender muchísimo de la manera en que pensamos. Y les dije esta frase: para una época inusual, hombres y mujeres inusuales. Si estamos viviendo en esa época, en un periodo de tiempo inusual, en el 2020, todo lo que está pasando en el mundo es inusual. Nadie estaba preparado para esto. Tal vez algunos un poco más, un poco menos, pero nunca quizás pensando en que esto era lo que venía. Sin embargo, no dejamos de creer de que Dios nos puede dar un buen año a pesar de esto, porque Él es fiel y es poderoso para cumplir lo que promete. Pero ojo entonces, si esta época es inusual, para salir adelante va a requerir de hombres y mujeres inusuales. Y para que los hombres y mujeres sean inusuales, lo que se requiere es que sus pensamientos también sean inusuales. No pensar de la manera en que todo el tiempo se ha pensado, como que hay que salir de ese cuadro de pensamiento hermético, ¿verdad? Que te da una época de bonanza y tienes que renovar tu pensamiento para poder vivir en una época de crisis. En ambas está Dios. En las dos épocas vas a tener al Señor contigo. Así que recuerda, las personas extraordinarias suelen pensar de una manera muy particular de sí mismos también.
Caminamos de acuerdo a lo que pensamos. En Isaías capítulo 55, verso 6 dice: buscad a Dios. Bueno, tal vez me fui muy rápido, no te di ni tiempo de buscarlo, pero aquí en pantalla te aparece el verso. Isaías 55, 6 dice, o enseña, o encontramos, o leemos: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una de las cosas por las cuales la gente no se acerca a Dios es por lo que ellos piensan de Dios y no por lo que Dios piensa de ellos. Él está diciendo: hey, si has estado caminando aún en iniquidades, deja tu pensamiento, acércate a mí, dice el Señor, y seré misericordioso, ojo, y amplio en perdonar. Pero muchas veces la gente cree que Dios no va a perdonar las cosas que han hecho, y por eso Dios te dice hoy que Él es amplio en perdonar. Pero mira lo que sigue en el verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Podemos notar acá una asociación entre los pensamientos y los caminos. Dios dice: hey, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Y es importante entonces comprender que hay una asociación entre el camino por el que vas y el conjunto de pensamientos que tienes. Si cambio mi pensamiento, lo más probable es que cambie mi camino. De nuevo, perdón que insista, si ya naciste de nuevo del Espíritu, ya estás vivo. Ahora esa vida se trata de vivirla lo mejor posible, estando de acuerdo con Dios, con sus palabras, y esto transformará nuestro pensamiento, nuestro ser. Importante, camino, pensamiento. Les contaba que hace 38 años recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Ya ayer tuve la oportunidad de juntarme con uno de mis amigos, que estábamos el sábado antes de ese 11 de julio de 1982, cuando recibí a Jesús en mi corazón. Pero quiero contarte lo que estábamos haciendo. Nos estábamos echando los tragos. Estábamos bebiendo en la casa de un amigo nuestro, y uno de los amigos que estaba ahí tomando algunos tragos, esto es irónico, por favor ponga atención, me invitó a mí a ir a la iglesia al otro día. Iglesia cuyo nombre no sonaba religioso. Y yo le dije: está bien, yo voy. De hecho, a mí se me quitaron las ganas de tomar esa misma noche y me recosté en un sofá. Al otro día yo llegué, pasó por mí este amigo, llegamos, ¿verdad? Y cuando mi sorpresa es que era un cine. Entro con mi jeans roto, con el pelo largo, con el t-shirt, como les he dicho, con tenis y con un paquete de cigarros en el bolsillo de atrás. Bendito Dios, nadie me detuvo, nadie me dijo: usted no puede entrar aquí si trae cigarrillos, ¿verdad? Tampoco nadie me pidió uno. Entonces entré, escuché su palabra y decidí recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Bendito Dios por ese amigo que me llevó a los pies de Jesucristo. Algunos de ustedes dirían: uy, ese que va a la iglesia y todavía toma y todavía fuma. Pues uno que todavía tomaba fue el que me llevó a mí a Jesús. Entonces ahora entiendo cuando Él dice: hey, yo tendré de ustedes misericordia y seré amplio en perdonar. Busquen a Dios, dice, mientras pueda ser hallado. Quiero contarles que cuando me convierto al Señor, lo hice por gratitud realmente, porque yo pensé ese domingo, yo dije: ¿qué me ha hecho Jesús como para que no lo siga? Y ese pensamiento estuvo en mí todo el tiempo mientras el pastor predicaba.
Y al terminar, cuando él dijo, ¿quién quisiera recibir a Jesús en su corazón? Yo levanté la mano, pasé al frente, recibí a Jesús, nací de nuevo. Y una de las primeras prédicas que le escuché a mi pastor fue esto: el hombre es lo que él piensa. Y renovar nuestro pensamiento. Para entonces yo estudiaba ciencias de la informática. Y cuando programábamos nos enseñaron a aprender de acuerdo al libro, de acuerdo al manual, de acuerdo al lenguaje que nosotros usábamos para programar. Ahí si el punto no estaba donde era, la instrucción no corría bien. Entonces eso quizás me ayudó a decir, bueno, yo voy a leer las escrituras de la misma forma que leo el manual de una computadora. Lo que está escrito, eso es. Y seguramente va a funcionar. Es decir, va a correr ese programa de bendición que Dios tiene para nuestra vida si lo aceptamos tal cual quedó escrito, como quedó escrito. Pero también tuve mis ondas, ¿verdad? Porque como yo recibí a Jesús por gratitud, ahora quería que todo el mundo solo por eso lo recibiera. Y empecé a juzgar a todos. Ay, vos te estás acercando a Jesús, ni modo, como estás enfermo, no deberías de acercarte interesado. Y vos te acercás porque tu economía está mala, no debería ser así, no deberías esperar estar mal para recibir a Jesús. Y me puse todo loco, la verdad. Pero leyendo las escrituras, el entendimiento se fue renovando y me encuentro con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresó a la casa del padre porque tenía hambre, porque no tenía trabajo. Y luego entonces comprendí, no importa la razón por la cual te quieras acercar a Jesús, lo que importa es que una vez te acerques, lo empieces a conocer como Él es. Yo entendí que yo recibí a Jesús en mi corazón para que Él perdonara mis pecados. Digamos que tú dices, yo no me voy a acercar a Jesús por ninguna necesidad de ninguna otra cosa que no sea la salvación. Bueno, pues ya estás interesado en ser salvo. O sea, no hay manera, porque si te acercas a Jesús sin ningún interés, lo que me dices es que no lo necesitas. No sé si me estoy explicando. El hijo pródigo regresó y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo que hizo fue sacar el mejor becerro, el mejor vestido, el anillo, el calzado, la fiesta. Y dijo, este hijo que estaba perdido ha sido recuperado, estaba muerto y ha revivido. Hagamos una fiesta para él. Así que si estás en esta época de crisis, no dejes que nadie te diga, ahora sí, ¿verdad? Como estás en medio de la crisis, pero tenías que haberte acercado. Deja eso por un lado y acércate a Dios. Acércate a Él de todo corazón, con la necesidad que tengas. Hemos visto cantidad de gente enferma sanando en esta época, incluyendo el COVID. Ahí tenemos la cantidad de testimonios. Bendito sea Dios. Algunos nos dicen, pero ¿por qué no van a los hospitales y critican? Porque estamos respetando las reglas, ¿verdad? No nos dejan, como tampoco, por lo menos en Guatemala, no se ha llegado a la fase donde las iglesias se abran y podamos tener servicios presenciales, y nos sujetamos a esas reglas. Nuestro oficio acá es predicar la palabra del Señor, y cuando llegue el momento, pues vamos a respetar los protocolos y todas las cosas para la higiene y el distanciamiento que se necesite, porque primero pensamos en nuestra gente, en nuestras ovejas. Así que cuando sea el tiempo, aquí te esperamos. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Es que buscar a Dios, dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscar a Dios tiene beneficios. Ahí mismo en el verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos o de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esto del 10 al 13 es pura bendición.
que Dios promete después de haber dicho, es que miren, mis pensamientos no son sus pensamientos, mis caminos no son sus caminos. Pero si logras cambiar tus pensamientos, cambiarás tus caminos y lo que tendrás es esto que te está describiendo. Beneficios, hablemos un poco de los beneficios. Cuando tú adquieres un celular, por ejemplo, adquieres un celular, junto con el celular adquiere los beneficios que te da. No sé si me explico, no lo adquieres solo por adquirirlo. Tiene los beneficios, ¿verdad? La conectividad que te puede dar. Que estás viendo tú en casa a través de un dispositivo, a través de una tableta, una computadora, estás gozando del beneficio, ¿verdad? Cuando adquieres tú a tu internet, gozas de su beneficio. Cuando adquieres un par de tenis, de zapatos sports, adquieres su beneficio. Cuando recibes a Jesús, sin ni siquiera pedir algo en ese momento, ya recibes los beneficios. En Cristo Jesús está la vida eterna. La vida eterna es uno de los tantos beneficios que trae recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿O acaso no hemos leído, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia? Ojo, y estas cosas os serán añadidas. Beneficios. En el Salmo 103, Salmo 103, verso 1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Ojo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Wow! ¡Qué cantidad de beneficios! Dice, bendice alma mía a Jehová. Ojo acá, el grupo de adoración. Bendice alma mía a Jehová me suena como adora a Dios. ¿Sí o no? Suena eso, ¿no? Adora a Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero hay gente que quiere separarlo y dice, adora a Dios y deja de estar pensando en sus beneficios. ¿Qué te pasa, religioso? ¿Verdad? No necesitas ser religioso. Lo que necesitamos es ser escriturales. Yo bendigo a Jehová y no voy a olvidar ninguno de sus beneficios. Dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 3 versos, familia linda, son 3 versículos que ahí tenés para pasarla. Nos perdona, nos sana, nos rescata, nos corona de favores, de misericordia, nos sacia de bien nuestra boca, nuestras palabras, y encima de eso nos rejuvenece. ¿Qué más podemos pedir? Entonces, buscar a Dios trae beneficios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será ¿qué? Añadido. No busques primero las añadiduras esperando en las añadiduras encontrar a Dios. Busca a Dios y lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces, ojo, volvamos al pensamiento. ¿Pienso más en la crisis que se está viviendo o pienso más en los beneficios que trae buscar a Dios? Buscar a Dios es una fórmula que va a funcionar en toda época porque es la que trae los beneficios. Ahora, para renovar nosotros nuestro tanque de pensamiento, es decir, para poder meter más pensamientos de Dios allí, primero tenemos que confiar en sus pensamientos. Yuhu. ¿No se han dado cuenta que en algunas conversaciones llega el momento en que una persona le dice a la otra, mira, pero confía en lo que te estoy diciendo, hombre? Así es con Dios. Lo único aquí es que Dios piensa de una manera tan inusual a lo que el hombre estándar piensa, que nos enfrentamos con este pequeño dilema. Les repito, cuando recibo a Jesús en mi corazón y yo estudiaba informática,
Nosotros teníamos que hacer todo tal cual estaba escrito, o no funcionaba. Entonces yo apliqué eso. Dije, si voy a leer las escrituras, no las quiero leer de acuerdo a lo que yo creo o creí en alguna oportunidad. Quiero leer las escrituras para renovar mi forma de pensar. Entonces yo tenía aquí una decisión que tomar. ¿Leo de acuerdo a lo que pienso o pienso de acuerdo a lo que leo? Entonces empecé a meterle a ese tanque de pensamiento los pensamientos que encuentro en las escrituras. De hecho, te recomiendo mucho el libro de Proverbios. Y entonces empiezo a leerlo. Y a la vez estudiaba en la universidad. Si yo les pudiera enseñar a ustedes mis libros de la universidad de texto, todos están subrayados. En algunos párrafos digo, sí, así es, y escribo ahí el verso que lo respalda. En otros digo, no, así no es, y escribo ahí el verso que lo respalda. Entonces, ojo acá, si mi manera de pensar ahora está basada, o tu manera se basa en las escrituras, entonces lo demás lo leerás de acuerdo a lo que piensas. Y ojo, mira pues, si leo cualquier otra cosa y trato de leer la Biblia de acuerdo a ese pensamiento, va a haber un choque de pensamientos entre lo que algún ser humano dijo y lo que Dios dijo. Y entonces volvemos otra vez al punto de partida o al punto de tensión aquí. Es, tus pensamientos no son mis pensamientos, por lo tanto tus caminos no son mis caminos. Y le dice a todos, dejen ya sus pensamientos. Eso no quiere decir que seamos un montón de tontos, sino que vayamos a las escrituras y nos llenemos de sus pensamientos. Mira lo que dice Jeremías 29:10, lo que dice la escritura. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, está hablando del cautiverio, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ellos no iban a volver a su lugar, ¿sí? De Babilonia a su lugar, no iban a volver a no ser que Dios despertara en ellos su buena palabra, sus pensamientos. Y dice entonces el 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si puedo confiar en la manera de pensar de Dios, tendré paz. Si puedo confiar en la manera de pensar de Dios, confío que no tiene ningún mal pensamiento o un pensamiento de mal para nosotros. Entonces ahí se establece un balance, ¿no? El balance está en que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso lo que hace es eliminar la posibilidad de que yo me ponga a pensar mal de las cosas que están pasando y llegar a pensar que es Dios el que las envía. Como aquellas personas que dicen, es que Dios me envió esta enfermedad. Uy, digo yo, ojo, ojo, ojo. ¿Cómo Dios te va a enviar la enfermedad si fue Dios el que envió a Jesús a morir porque sea sano de la enfermedad? O sea, ¿qué sentido tendría sacrificar a su Hijo Jesucristo? Dios puede hacer uso de lo que te está pasando y estás viviendo durante la enfermedad para darse a conocer como el Dios que te sana. Como el Dios que tiene misericordia. Entonces de nuevo ahí tenemos un choque de ¿qué? De pensamientos. Pero si yo puedo decir, Señor, yo confío que tus pensamientos para mi vida, mi familia, para la empresa, para la iglesia, son pensamientos de bien y no de mal, son pensamientos de paz. Muchas gracias. Entonces voy a llenar mi tanque de pensamiento de los pensamientos de Dios a la medida en que esté pensando que Dios piensa bien para mí y para ti. Y ojo, Filipenses 4:8, somos dueños de lo que pensamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad.
Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pensamientos, paz. Pensamientos, paz. Ahora bien, Pablo nos está prácticamente diciendo entre líneas que nosotros somos dueños de lo que pensamos. Él dice, hey, miren, si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo honesto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiere decir que todos nosotros podemos controlar en qué pensamos. Aún si se te anuncia una enfermedad, ¿sí? Al anunciarte una enfermedad, tu pensamiento obviamente puede ser influenciado por esa mala noticia, pero al final, esté o no la enfermedad en el cuerpo, lo que tú decidas pensar es algo que tú tienes el control. Yuhu. Tenemos la oportunidad de, en medio de lo que ocurre, generar pensamientos que nos saquen adelante o disminuirnos pensamientos a nivel de la crisis. Entonces la crisis no debería determinar qué piensas. Lo que piensas debe determinar cómo manejas dicha crisis. Sí, cuando termine esto yo me voy a oír predicar varias veces. Yo mismo necesito estar escuchando este mensaje constantemente. Hace poco me desperté en la madrugada, no sé si les ha pasado a ustedes que de pronto tienes un sueño, fíjate, tienes un sueño que te molesta. Algo pasa en el sueño. Ustedes han tenido esos sueños que a medianoche como que sueñas algo y te molestó. Cuando ese que crea una molestia, la bilis se riega en tu cuerpo y te despiertas y no querés volver a ese sueño. Pero ¿cuántos han tenido un sueño contrario? Un sueño tan chévere, como dicen, tan lindo, y por alguna razón te despiertan y tú decís, ay, yo quisiera volver a soñar lo que estaba soñando. Bueno, es lo mismo con los pensamientos. Hay conversaciones que tienes con otras personas que afectan para mal un pensamiento y tú no querés regresar a esa conversación. Hay otras que te traen paz. De tal manera que debemos tener nuestro conjunto, nuestra estructura de pensamientos lo mejor posible alineados a la voluntad de Dios para entonces experimentar todo lo que el Señor nos da. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va a discernir mis pensamientos, si son buenos o son malos. Es decir, Él nos da su pensamiento. Yo digo, no. O digo, sí, yo quiero pensar de esta manera. También la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces anoten ahí. ¿Se recuerdan? Caminamos según lo que pensamos, lo que dijo el profeta. Aquí dice prácticamente experimentamos o vivimos experiencias de acuerdo a lo que pensamos, porque vamos a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Job capítulo 20 verso 2: por cierto, mis pensamientos me hacen responder. Entonces respondemos de acuerdo a lo que pensamos. En Primera de Reyes 18:21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces caminamos de acuerdo a lo que pensamos, respondemos de acuerdo a lo que pensamos,
experimentamos de acuerdo a lo que pensamos y decidimos de acuerdo a lo que pensamos. ¿Qué tú piensas de estos tiempos? Te tengo buenas noticias. Ustedes saben que la parábola de los talentos, cuando el Señor dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a uno le entregó 5 monedas, a otro 2 monedas, a otro 1 moneda o talentos. Los talentos ahí son monedas. Dice, cuando el Señor de ellos regresó, ¿cuántos creen que Jesús está por regresar? Entonces regresa y le pide cuentas a los 3. El que tenía 5 talentos produjo otros 5, el que tenía 2 produjo otros 2, pero el que tenía 1 por miedo lo enterró. Y ojo, porque muchas veces el miedo nos engaña, tratándonos de decir que vamos a ganar algo al obedecerlo, cuando realmente vamos a perderlo. El miedo le dijo, esconde el talento, cuando venga tu Señor se lo das. Y le hizo creer que nunca iba a perder dicho talento. Y fue todo lo contrario lo que le pasó. Perdió el talento e incluso perdió el empleo que tenía con su Señor. Y le dijo, y a este hombre lo sacan a donde es el crujir de dientes. El talento de él se lo dan al que tiene 10. ¿Cuál es la buena noticia? Si yo creo en las parábolas de los tiempos que anuncian su venida, debo entender y renovar mi pensamiento a esto. Si el Señor va a venir a arreglar cuentas y el que tenía 5 produjo 5 y el que tenía 2 produjo 2, quiere decir que el Señor va a estar bendiciendo de tal manera que podemos producir el doble. Eso entiendo yo en la parábola. Pero ¿por qué logramos entender así? Porque al leer todas las escrituras nos damos cuenta de que Dios no depende de una época para bendecir. Nos va a estar bendiciendo siempre. Muy bien, quiero que me acompañes por favor a Proverbios capítulo 10. Proverbios 10. Verso 26. Dice así: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Estamos recordando a los perezosos. Hace poco prediqué acerca de el problema de la pereza, cómo puede echar a perder hasta las promesas que tenemos para nuestra vida. Y aquí dice que cuando nosotros usamos a un perezoso, eso es como el humo en los ojos o el vinagre en los dientes. Es muy mala idea escoger un perezoso. Cuando uno dirige una organización y de pronto se encuentra trabajadores perezosos, la verdad es que lo que más uno lamenta es ese tipo de gente. Si nosotros queremos sacar adelante nuestra familia, nuestra empresa y Guatemala o el país donde nos están viendo, tenemos que dejar la pereza a un lado. Proverbios 10:26, el mismo proverbio en la versión La Palabra de Dios para Todos dice así: nunca emplees a un perezoso, nunca, todo el mundo diga nunca, pues te irritará como el vinagre irrita la boca o el humo irrita los ojos. Perezosos ni verlos. La pereza es uno de los peores pecados, porque la pereza es capaz de no dejarte alcanzar algo, o lo que has alcanzado lo puedes perder. Dice que por la pereza se cae el techo de la casa, y cuando no se hace nada se cae la casa entera. O sea que hay que empezar a arreglar las cositas que están malas, no sea que sigamos pereceando y, como decimos aquí en Guatemala, nos terminemos paseando en todo. ¿Todavía están acá?
Ahora, a ser perezoso o no perezoso se aprende en casa. Los primeros maestros que tenemos que nos pueden quitar la pereza son nuestros padres. Pero he encontrado que hay una cosa tan peligrosa o más que la pereza, y son las excusas. Quiero que ponga atención a esto. Dios te puede levantar de un fracaso, pero muy difícilmente te va a levantar de una excusa. La excusa es lo más sutil que alguien puede pronunciar para justificar las cosas que no está haciendo bien. Yo me recordé muy bien de mi caso. En mi caso yo había dejado de estudiar en la universidad, se supone justificado, porque había decidido sostenerme solo, ya no por mi familia, y entonces empecé a esa edad, que 19 años o menos, empecé mi propia vida económica, y entonces tuve que recortar, dejé la universidad por un tiempo, luego regresé, gradué y todo lo que ustedes saben. Pero ¿por qué regresé en parte? Porque me junté con un amigo mío, antiguo amigo, aquellos amigos de barrio, que le apodábamos Cerebro. Le decíamos Cerebro porque se le ocurría cada cosa, ¿no? Y entonces este hombre me lo encontré y me preguntó por mi carrera. Entonces yo ya me había convertido a mi Señor Jesucristo. Y cuando él me preguntó por la carrera, yo le empecé a decir la lista de cosas por las cuales no estaba estudiando. Y él me paró y me dijo: mira, déjate de cuentos y de mates. Me dijo: son puras excusas baratas las que me estás poniendo. Cuando vos querrás, vas a regresar y vas a graduar de la universidad. Yo ni le quise debatir porque sentí como una puñalada en el corazón y un martillazo en la mente. Y ya yo me fui medio trastornado a la casa y dije: tiene razón, tengo que dejar las excusas. Pero aún así todavía seguía con una de ellas ahí metida dentro del corazón. Cuando un día orando el Señor me dijo y habló y me dijo: quiero que regreses a la universidad y gradúes para honrar a tu madre que te ha pagado estudios toda tu vida. Entonces regresé por un asunto de honor, de honrar a aquella que se sacrificó para que yo tuviera estudios. Y encontré que hay mejores razones por las cuales se pueden hacer las cosas que la misma o el mismo deseo de superación personal. Es honrar y bendecir a otros. Ahí trató el Señor conmigo. Y regresé ya casado, regresé ya con hijos. El día de mi graduación, Sonia estaba esperando a Ana Gabriela. Y fue un gusto ir a la cena de honor para los graduandos que sacaron honores, con mi esposa embarazada, mi suegra y mi mamá. Y cuando entro me dice entonces el rector de la universidad, me da la mano y me dijo: Luna, me dijo, no esperaba menos de usted, me dijo. Wow, dije, alguien estaba esperando algo de mí, yo sin saberlo. ¿Qué es la excusa que estás poniendo para todo? ¿Usted sabe cuánta excusa ha puesto usted para compartir la palabra de Dios con otra persona? ¿Cuántas excusas se levantan en su mente para no esforzarse y no ser uno de nuestros servidores? ¿Cuántas excusas en la mente tiene para no superarse un poco más y no terminar lo que un día comenzó? Y a veces las excusas las disfrazamos de cosas espirituales. No, el Señor me llamó allí. Y todavía me recuerdo que una persona, un líder de mi vida me dijo: mira, Cash, me dijo, y si en este momento Dios te llama a irte del país. No lo creo, le dije yo. ¿A fundar alguna iglesia, algún lugar? No lo creo, le dije. ¿Y por qué no lo crees? Porque Él fue el que me llamó a regresar y terminar la universidad. Si Él me llamó a terminar la universidad, ¿cómo ahora me va a llamar a otra cosa en medio de la universidad? Yo estoy claro a lo que Dios me llamó y lo voy a hacer. Creo que oí a Dios. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 1 verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios creó, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios es el creador, lo entendemos. Tuvo que haber una mente superior creando todo lo que existe. No podemos ser fruto de la casualidad.
Qué casualidad que no hay ni uno igual, todos somos únicos. ¿Ah? Cuando tú vayas por cualquier lado, toda la creación que veas la hizo Dios. Y te tengo esta noticia: si has nacido de nuevo, es tu papá. No sé si me explico. Si tú ves un río, di: ay, mi papá hizo este río, este volcán, mi papá hizo la montaña, mi papá hizo los cielos. Estamos nosotros contentos. Estamos todos acá contentos de haber hecho este templo, pero lo hicimos encima de la tierra que papá hizo. Y por eso cuando me preguntaban: pero ¿por qué tan grande, tan lindo, tan esto, tan lo otro? Le digo: porque si Dios nos dio la tierra, procuremos ponerle encima lo mejor que podamos. Si creo de verdad que Dios es el hacedor de la tierra, si Dios es el creador de la tierra, hay que ponerle lo mejor. Si Dios es el creador de los ríos, no hay que tirarle los desechos encima. Si Dios es el creador de los lagos, hay que limpiarlos. ¿Usted sabe cuánto puede cambiar la conducta del ser humano si de verdad cree que Dios es el creador de todo? ¿No le haríamos a la naturaleza lo que hacemos? ¿Me estoy explicando acá? Cuando nos pasamos acá, en toda esta tierra solo habían 2 árboles. Uno que sigue allí, a la par de unas oficinas, y el otro que era un aguacatal podrido que ya no se pudo salvar. Y siempre, y entonces era solo milpa, como el de la vecindad, maíz. El maíz hubo que quitarlo. Pero no faltó quien puso en uno de los periódicos: Cash Luna deforesta. Dijo: no le interesa la ecología. Y yo esta ni vino a contar los árboles. Es que qué lengua. Hemos sembrado más de 1000 árboles y más de 40,000 arbustos aquí en la misma tierra de la iglesia. 6 manzanas de áreas verdes, respetando la creación de Dios. Le voy a dar otros datos. ¿Usted sabe cuánto hay enterrado en esta construcción? Hay todo un sistema de drenajes también para devolverle al manto freático el agua que recogemos de la lluvia, canalizarlo para que vaya de nuevo a los pozos y se alimenten otra vez. Planta de tratamiento de aguas para que todo sea en orden, todo sea limpio, para que el ambiente se conserve bien. Porque si crees que Dios es el creador, tu conducta hacia la creación habrá de cambiar. No sé si me estoy explicando. Si Dios es el creador, vaya y componga el carro, hombre, no que todo lleno de humo. No, hombre. Usted no necesita que el gobierno le ponga una multa y una ley. Si usted es hijo de Dios y Dios es su papá y su papá crea todo, usted no lo va a ensuciar, porque es su papá el dueño. Dice acá: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Que no tienen? A ver, dígalo fuerte. Primera excusa que debemos de quitar de nuestra vida: no pongamos por excusa quiénes somos y de dónde venimos. Jueces capítulo 6 verso 15. Esas son las más frecuentes excusas que te tienen detenido todo el progreso en tu vida, incluyendo el espiritual. Porque poner excusas no es de alguien que ha crecido espiritualmente, es carnal. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Está hablando Gedeón. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahí estaba toda la excusa por la cual él no se animaba a defender al pueblo de Israel. No, yo soy pobre, soy el menor en toda la casa de mi familia, así que yo no soy capaz de hacer lo que me estás pidiendo. 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. ¿Tú crees que yo no sé que has sido pobre y yo no sé que eres el menor? A mí
a tu creador le estás informando algo que yo no sepa, mas yo te voy a informar a ti algo que parece que tú no sabes. Porque las excusas las ponemos por cosas que sabemos, pero se nos pueden quitar cuando aprendamos las que no sabemos. Dice, yo soy Jehová que estaré contigo. ¿Me estoy explicando? Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Tú. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Por qué lo esperó hasta que volviera? Porque la acción que él estaba tomando ya era una acción que no estaba basada en la excusa. ¿Por qué? Les voy a explicar ahora, para que comprendan este pasaje. En este momento, Gedeón dice, yo soy pobre y el menor de mis hermanos. ¿Cómo pues yo voy a salvar a esta sociedad de lo que está pasando? Dice, yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo y tú vas a derrotar a tus enemigos como que fueran un solo hombre. Ve, hazlo con esta tu fuerza, le dijo también. Y entonces Gedeón creyó, porque dijo, no te vayas de aquí hasta que vaya, traiga una ofrenda y la ponga delante de ti. Porque así era como se preparaban para la batalla. Toda batalla comenzaba con venir y adorar a Dios. ¿Todavía está acá? Y les voy a ampliar esto un poco más. ¿Se recuerdan cuando la Biblia dice, traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa? Dice, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pongan atención. Y reprenderé por vosotros. Lo voy a amplificar, a vuestro enemigo. Gedeón sabía eso. ¿Me estoy explicando? Entonces cuando Gedeón dice, si voy a ir a la batalla, espérame, primero te voy a honrar a ti, porque así se empieza a preparar uno para la batalla. Eso era señal que Gedeón decidió dejar a un lado su excusa. Ponga atención. Soy pobre. Bueno, si era tan pobre, ¿por qué fue a traer una ofrenda? Porque él sabía que por pobre que fuera, tenía el deber de honrar y bendecir a su Dios. No pongas tu situación económica ni familiar como la excusa principal de por qué no haces las cosas. Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Todo el mundo diga conmigo, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando yo estuve a cargo únicamente de jóvenes, alguien me dijo, pastor, me dijo, usted tiene el área más difícil de la iglesia. No, le dije, usted está equivocado. Yo tengo la mejor área de la iglesia. No hay mejor cosa que agarrar a alguien sin experiencia y volverlo un buen experto. No hay mejor cosa que agarrar a alguien sin prejuicios y sembrar una palabra en su mente adecuada. No hay mejor cosa que agarrar a alguien que no tiene recursos y enseñarle a confiar en Dios. Señores, la Biblia dice que el joven es el ejemplo de la iglesia. ¿O no dice ahí? Ustedes los jóvenes sean ejemplo, dice. Ahora ponga atención, joven. Debes de tener palabra, debes de tener conducta, debes de tener pureza y debes de tener una buena vida espiritual. De joven se puede. Es mentira del diablo que no se puede. Señores, si los jóvenes están listos para las tinieblas, están listos para la luz. Si un joven está listo para seguir a Satanás, está listo para seguir a Jesús. Si el joven está listo para tatuarse, ¿cómo no va a estar listo para tener la marca de nuestro Señor Jesucristo y el sello del Espíritu Santo? Si está listo para el pecado, también está listo para la santidad. Nos equivocamos en llamarles adolescentes porque todos adolecemos. Que un joven adolezca no es pena. La pena es que un viejo todavía siga adoleciendo. Adolece de madurez, adolece de carácter. Habría que examinar
de verdad, ¿quién es un adolescente? Los calificamos. Yo por eso jamás he llamado grupo de adolescentes en la iglesia a nadie. Es gente virtuosa, gente con talento, gente que tiene de Dios. Solo es de cultivarlos. Llegan a ser grandes hombres y grandes mujeres. Pero si usted ya tiene 52 años y todavía está caprichoso y berrinchudo y pateador y no le hablo y 3 días sin hablarle a la mujer, usted es un adolescente. Qué pena que a esa edad todavía está haciendo esas cosas. ¿Ah? Ahora quiero tomar la palabra juventud un poco más allá. La palabra juventud en el original también significa principios, primeros tiempos. Por ejemplo, nadie tenga poco tu juventud se refiere también a un matrimonio que comienza, aunque se hayan casado a los 38 años. Un negocio que comenzaste a los 40 años, nadie tenga en poco la juventud o el inicio de tu carrera como empresario, pero sé ejemplo. Juventud no solo se refiere a una edad aquí, juventud se refiere a todos los comienzos. Cuando tú empiezas tu vida en Cristo Jesús, recibiste a Jesús a los 45 años de edad y empiezas tus primeros pasos a dar en Cristo Jesús. Nadie tenga en poco tus primeros pasos, pero sé ejemplo que desde el principio se puede ser un buen cristiano, una persona correcta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora ojo a lo que sigue. Entre tanto que voy, ocúpate. Si uno quiere ser ejemplo en los comienzos, uno debe de ocuparse. Uno no debe pasar el día a ver qué hago a las 9, a ver qué hago a las 11, a ver cómo me va en la tarde. Uno tiene que tener una agenda. Uno tiene que tener escrito lo que va a hacer. El mismo Señor Jesús, en cuanto a lo que hacía, decía: escrito está. Tenía una agenda escrita Jesús. ¿Por qué no vamos a tener una nosotros? Está escrito. Tú tienes que, tu vida la tienes que llevar así. Escribe lo que harás y di: escrito está, y hazlo. Trabaja tu plan del día, di: escrito está, a las 11 yo voy a hacer esto, me voy a ocupar, no voy a pasar el tiempo tan solo. Dice: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, en todas las cosas correctas, ocúpate. No descuides lo que ya tienes. Nos ocupamos en cosas, pero no debemos descuidar lo que ya tienes. Dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía o profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Diga conmigo: me voy a ocupar en lo correcto y alguien saldrá beneficiado. Tener una vida donde los demás no se benefician de eso, ¿qué clase de vida es? Mire Jesús, volvamos al principio. Viene la hora en que me dejarán solo. Pero ¿y cuando estaban con él le sacaron todo el provecho posible o no? Yo le he dicho a mi esposa esto: mi amor, bendito Dios, le digo, por toda la gente que bendecimos aquí y en el extranjero. Y quiero que comprendan eso, entre paréntesis. Si viajo, y eso lo digo con los pies sobre la tierra, o por lo menos sobre la alfombra, si viajo es porque soy recíproco con aquellos que vienen a bendecirlos a ustedes. A todos queremos que X pastor venga y los bendiga, pero después el pastor me dice: ¿vas a venir tú a bendecir a la mía? Entonces, para poderles traer una bendición a ustedes, yo debo de llevar una bendición también. No sé si me estoy explicando. Mi mamá me enseñaba: agrado quiere agrado, mi hijo, me decía. ¿Verdad? No sé si a ustedes les enseñaron igual, pero a mí sí. Agrado quiere agrado. Pero si no predicáramos bien, tampoco tendríamos demanda. Entonces el hecho de querer darles a ustedes lo mejor también provoca una demanda en el cuerpo de Cristo.
Un día yo estaba, miren, viajando, decía, Señor, yo quiero estar en mi iglesia, yo quiero estar en casa de Dios, me quisiera regresar ya. Si míreme aquí, como decimos en Buen Chapín, estoy jalando mocos y aquí estoy predicando. Y los jalo así despacito para que no los oiga. Pero si los suelto, esta cosa va a ser un desastre. Y el Señor me dijo, ¿quién te dijo que esa es tu iglesia? Tú eres un ministro a mi iglesia. Y esta iglesia donde estás predicando también es mi iglesia. Entonces me dijo, tú no predicas en tu iglesia, tú predicas en mi iglesia. Sea esta o sea otra, es en su iglesia donde predico. Ese montón de cosas que usted se pregunta, yo se las pregunté al Señor, hombre, no tenga pena. Yo soy más preguntón de lo que usted cree. Pero volviendo aquí al tema, que ya se me olvidó cuál es. Lo que quiero decirles es, le decía a mi esposa, mira mi amor, aunque bendecimos multitudes, millones de personas por la televisión, cruzadas, miles aquí, lo más probable es que vayamos a morir solos. Hacete de esa idea. Tú, el Señor y yo, juntos, hasta la muerte. Porque nunca sabe uno, las ovejas, yo sé que me aman, las amo, pero el día de mañana no sé si yo me muero y dice, ya se murió, me voy para otra. Pero si se van por la cola de carros, ¿cómo cree que siente uno? No, fíjese, pastor, que a lo mejor me voy a cambiar de iglesia porque es que hay mucha cola para entrar. Ahora que hay cola para entrar, entonces me voy. Pero Jesús lo dijo, me pueden dejar solo, pero no estoy solo. Tienes que ocuparte en las cosas del Señor y no tienes que descuidar el don o los talentos que Dios te dio. La tercera es, dice, cuídate de ti mismo y de lo que aprendes, porque haciendo esto serás de beneficio a los demás. Vivir una vida, señores, que no beneficia a otros es como no tener vida. No te quejes de los que se han aprovechado de ti. Si no tuvieras algo que dar, nadie se aprovecharía de ti. Si alguien se aprovechó de ti es porque tienes algo bueno. Peor es ser el aprovechado que no tiene algo bueno. ¿Me estoy explicando acá? Se ha aprovechado de ti la tía, el tío, los vecinos, los amigos, las ovejas del grupo. ¿Alguien se ha aprovechado de ti alguna vez, sí o no? ¿De qué te quejas? Dime, ¿de qué te quejas? Si alguien se aprovecha de ti, es porque tienes algo que es de bendición. Y aunque a veces te lo sacan de mal modo, pero al final te lo sacaron. Pero si no tuvieras nada que dar, no habría nada que sacarte. No sé si me estoy explicando. No nos sacarían nada, señores, si no tuviéramos algo. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo para que tu aprovechamiento o el aprovechamiento de lo que haces sea manifiesto a todos. Vive una vida de tal manera de que alguien saque provecho de ti. A veces son tus hijos, ¿verdad? Y tú dices, estos mis hijos solo viendo que me sacan. Bendito Dios, tienes algo que te saquen y un hijo que lo haga. Peor sería que no tuvieras hijo ni nada que te saque. No sé si te está consolando esto, pero déjeme cerrar con Hebreos capítulo 12, porque sin esto no está completo el mensaje. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, lo voy a leer en la versión La Biblia al Día. Por lo tanto, si no la tienes tú allí en tu sillón, la puedes leer conmigo. Dice:
Por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contempla desde las graderías, despojémonos de cualquier cosa que nos reste agilidad o nos detenga, especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer, y corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir. Verso 2, pon atención. Mantengámonos fijos, verso 2, mantengamos fijos los ojos en ese Jesús que, sin importarle lo oprobioso de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz, porque sabía el gozo que tendría después. En ese Jesús que ahora ocupa el sitio de honor más alto a la derecha de Dios. ¿Se quedó en el pesebre? ¿Qué lugar ocupa ahora? El lugar de más alto honor a la derecha de su Padre. Señores, lo que están viviendo no es su destino, solo es el camino. Aprendan a ver las cosas como son. Lo que estás viviendo, si es una aflicción o una prueba, es momentánea, que no se compara con la gloria venidera que sobre ti se va a manifestar. Pon tu mirada en el final de la carrera, no en lo que estás pasando, no en lo que estás viviendo. Dios tiene un mejor futuro para todos nosotros. Dáselo fuerte al Señor. En casa Dios te bendiga grandemente. Espero poder ser de bendición cada vez que estemos en tu casa. Dios te bendiga ricamente. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Conmigo a la casa de Dios celebraremos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 4, porque ahorita empiezan las buenas noticias. Póngale atención acá, que Dios quiere profetizarte algo hoy, creo. Dice: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ojo, permaneciendo aún la promesa. Yo digo, no solo la promesa, las promesas de Dios realmente todavía permanecen para tu vida. Pero por cosas que han pasado a tu alrededor, quizás has perdido la esperanza de alcanzar tus promesas. Pero la Biblia dice, y esta es la buena noticia, aunque parezcas tú una persona que no las ha alcanzado, aún la promesa permanece esperando ella que al fin la alcances. Es decir, pon atención a esto: si tu fe ha disminuido para alcanzar la promesa, la fe que tiene la promesa de que tú la alcances no ha disminuido, sigue allí. Por ejemplo, tú puedes perder la esperanza y dices: Señor, no me logro santificar. Tu nivel de fe está abajo y dices que no me logro santificar. Pero el nivel de fe de Dios que te pide que te santifiques está en su esplendor, diciendo: aunque tú estás dudando que puedes alcanzarlo, yo sigo creyendo que sí lo vas a alcanzar. La buena noticia que te tengo hoy es que pareciera que la promesa se te fue de la mano, pero la palabra dice: la promesa aún permanece. Tu familia habrá de ser bendecida por el Señor. Permanece la promesa. Verso 2. Porque también a nosotros, digo fuerte, también a mí, se nos ha anunciado la buena nueva, o el evangelio, dice el original, como a ellos. Señor, espérame. Ubiquémonos aquí, por favor. La bendición que te fue anunciada a ti, también me fue anunciada a mí. La bendición que me fue anunciada a mí, también te fue anunciada a ti. La bendición que le fue anunciada a los apóstoles del Cordero, te fue anunciada a ti también. La bendición que le anunciaron a los profetas, también te fue anunciada a ti. O sea que a todos se nos ha sido anunciado las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo.
La promesa aún permanece para que la alcances, aunque parezca que no la alcanzaste. Tú tienes que ser claro con todo el mundo. ¿Te parece que no la he alcanzado? Eso solo es un parecer, pero de que la alcanzo, la alcanzo. Fe. Esto se pone mejor. Pero no, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sí les fue anunciada la palabra, o sea, Dios sí habló, pero la gente que oyó no le sacó provecho. La palabra provecho en el original, griego, se traduce en inglés profit, utilidad. Lo que está diciendo es: les fueron anunciadas las bendiciones de Dios, pero no le sacaron utilidad, ganancia, provecho, porque no la escucharon con fe. O sea, Dios te puede dar la mejor palabra desde el cielo, que no le sacarás el provecho a no ser que la escuches con fe. Me voy a meter un poco más acá. Cada palabra de Dios trae en sí mismo un markup de utilidad. Tiene un profit, tiene una utilidad que es para tu vida si la oyes con fe. Es decir, cuando la oyes con fe, voilà, aparece la utilidad de esa palabra. ¿Me estoy explicando? Oigo la palabra que Dios me puede sanar, la oigo con fe y aparece la utilidad de esa palabra, que es ¿qué? La sanidad. Pero no le saco la utilidad si no la escucho con fe. Ahora, esa dice, porque no la recibieron con fe, o dice aquí claramente, no la hicieron acompañar de fe. Ojo, esa palabra acompañar de fe significa en el original mezclar dos elementos para convertirlo en uno. Significa formar una amalgama, significa tomar dos elementos y fusionarlos. Y entonces cuando se fusionan sale un producto de la mezcla de los dos. Le voy a dar un ejemplo. El café. Usted tiene agua, tiene café, muele el café, le pasa el agua y ¿qué tiene ahora? ¿Una taza de qué? De café. No puede decir que tiene una taza de agua con café, porque se fusionaron. Usted no los puede separar. Es café. ¿Me estoy explicando acá? Muy bien, cuando Dios da una palabra y tú la mezclas con fe, se fusionan la palabra y la fe y se convierte en la bendición que estabas esperando. ¿Lo explico de nuevo? Cuando Dios habla una palabra y no la acompañas con fe, solo es palabra. Pero cuando la palabra la escuchas con fe, cuida cómo oyes. La mezcla de tu fe y la palabra se convierte en un nuevo producto que se llama la bendición de papá. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, todo ataque para que nosotros no crezcamos en el Señor va a ser a la fe, que disminuya la confianza plena en su palabra. Pero cuando esa confianza plena en la palabra no disminuye, sino se incrementa, cada vez que envía Dios una palabra, tú le mezclas fe y ahora tienes un nuevo producto que se llama la bendición de Dios para tu vida. Si le crees a Dios la palabra a tu familia, eso se convierte en otra familia. Si le crees a Dios la palabra para tu trabajo, ese se convierte en un trabajo bendecido. Si le crees a Dios la palabra para tu vida personal, eso se convierte en otra persona. Éxodo capítulo 6, verso 9. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ese es el verso anterior del 5. Verso 1 de Éxodo 6. Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra.
Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Verso 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me han acordado de mi pacto. O sea, sí los escuchó. Por tanto, dirás, cada vez que Dios oye, manda a alguien a decir. Dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Eso es trabajo. Y os libraré de su servidumbre, trabajo. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas, trabajo, pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Ojo, ¿en qué se traducía la libertad del pueblo de Israel? En un bienestar para Israel. No era solo que dejaran de ser esclavos, era lo que iban a obtener por dejar de serlos. No serás más alguien que esté sometido a una tarea de esclavo, ahora poseerás tu propia tierra. ¿Yuhu? Vaya, mira esto. Yo soy Jehová, yo me aparecí. Soy Dios omnipotente. Así mismo te quiero contar. Aparte de lo que te acabo de decir, también te quiero decir que escuché la oración de mis hijos. ¿Cuántos quieren que Dios escuche su oración? Pero mira, el verso 9 arruinó los primeros 8 versos. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Qué predicador, qué mensaje, qué unción. Pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿De dónde venía la congoja de espíritu? ¿Por causa de qué? Del trabajo. ¿O no? ¿Sí o no? Yuju. Venía por causa del trabajo pesado que tenían. Como estaban de esclavos, oiga lo que pasó. Estaban de esclavos, tenían una gran congoja. Dijeron más de alguno: oremos a Jehová. Oremos a nuestro Dios. Él nos va a librar de esta servidumbre. Amén. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Todos los dichos, ¿eh? Sí, todos los dichos. Ahí tomaron un pandero, otro tocó el chofar, otro danzó y todo estaba listo. Y bueno, démosle pues. Clamaron. Y Dios les dice: y yo escuché cuando clamaron. Pero ellos no me escucharon cuando les respondí. Tú no necesitas que Dios haga algo. Tú necesitas que Dios diga algo, porque Dios todo lo hace con su palabra. Mateo capítulo 13 dice así: el que fue sembrado entre espinos, parábola del sembrador. Este es el que oye la palabra. ¿Pero qué? ¿El qué? Dígalo todo sin afán. Diga afán. Pero el afán de este siglo y el engaño de qué? De las riquezas que hacen, ahogan la palabra y la vuelven ¿qué? Infructuosa. ¿Hay alguna forma de crecer espiritualmente sin la palabra? Uno crece por la palabra, pero ¿y si la palabra se ahoga? ¿Y si la palabra se ahoga? Se muere. Dice aquí que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. Diga conmigo estas dos palabras: ahogar, infructuoso. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es muy serio. La palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Pero el afán, ¿qué le hace a la palabra viva? La ahoga. Y a la palabra eficaz la vuelve ¿qué? Infructuosa.
El afán que tenemos por vivir en esta tierra, en este siglo, puede ahogar la palabra. Entonces pregunto, si eres una persona llena de afán, ¿puedes crecer espiritualmente? No, ¿por qué? Porque la palabra, ¿qué le pasa? Se ahoga. Y la palabra que tiene un profit, la palabra que tiene una utilidad, que se puede aprovechar, ese es el fruto de la palabra. O la palabra es viva y ¿qué? ¿Qué es? Eficaz. Pero la vuelve ¿qué? Infructuosa. O sea que el fruto que la palabra iba a traer a tu vida ya no lo trae. ¿Quién lo causa? El afán de la vida y el engaño de ¿qué? De la riqueza. Ahora les va el bombazo, pues. Entonces Jesús aparece en escena. Y esto es lo que primero enseña en el Sermón del Monte, entre otras cosas. No os afanéis, ¿por qué habréis de comer y qué habréis de vestir? Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Y dice de los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si mi Padre, dice, las viste así, sabiendo que hoy son y mañana se marchitan. Dios no conoce la palabra desperdicio. Por lo tanto, aprender la palabra que día a día te sirve en tu trabajo, tu oficina, la palabra que le crees a Dios por el pan de cada día en un solo día, esa palabra es el fundamento para que se te pueda poner la demás palabra para que tú crezcas en el Señor. ¿Cómo crezco en el Señor lleno de afán? Tengo congoja. Y entonces Dios dice, yo te escuché como escuché al pueblo de Israel. Te mandé profetas que te hablaran como se los mandé a Israel, pero no me escuchaste a causa de la congoja. Por lo tanto, la palabra que llevaba fruto se volvió infructuosa. Y mi palabra que es viva, la terminaste ahogando. El afán es más peligroso que cualquier cosa en esta tierra. No te afanes, dice Dios. Solo créeme. Pero la gente que menosprecia toda la palabra que les damos para que crean que pueden llegar a tener, ¿cómo crecen espiritualmente? Que me expliquen cómo hacen eso. Si todavía hay un afán que la ahoga. Yo no quiero terminar esta transmisión a tu casa, este mensaje y a todos los que están acá, sin darles la oportunidad que reciban a Jesús como Señor y Salvador. Así que allí donde estás te voy a pedir que ores esta oración, que recibas a Cristo Jesús y así te puedes acercar a Él, nacer de nuevo o reconciliarte con Él. Así que todo el que quiera nacer de nuevo o reconciliarse con Jesús, haga esta oración conmigo y todos la vamos a hacer unánimes, juntos, diciendo así todos: Señor Jesús, gracias por este día. Te abro mi corazón, te entrego mi vida entera. Creo que eres mi Señor y mi Salvador. Creo que desde hoy yo soy una nueva persona. Gracias a ti, Señor. El día que yo muera, yo estaré contigo, Señor, porque tú me has salvado. Y declaro que no habrá afán que ahogue tu palabra. Amén. Amén.